Espíritu Santo de Dios, eres el amor del Padre derramado en nosotros. Espíritu Santo, tú nos enseñas, tú nos redarguyes, nos corriges, nos instruyes en justicia. Y en esta noche necesitamos ser enseñados. Gracias por estar ahí iluminando, fortaleciendo, guiando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús nos disponemos para oír tu palabra. Amén. Tremendo esto, ¿verdad? Lo primero que debemos entender es que esta pandemia que estamos viviendo, a través de la historia, esta pandemia no es algo nuevo. Ya han sucedido en la historia de la humanidad pandemias, pestes y situaciones iguales y peores que las que estamos viviendo. ¿Sí? Todo consecuencia del pecado del hombre. Miremos bíblicamente. Bíblicamente dice la palabra de Dios que en la época de los reyes, el Señor se llama al profeta Elías y dice que hubo 3 años y medio sin caer una gota de agua en la tierra. ¿Usted se imagina eso? 3 años y medio sin caer una gota de agua en la tierra. Vamos más para atrás. A Noé y a su familia lo encerró 1 año en el arca y acompañado de toda clase de animales. Hagamos historia de todas las cosas que a través de el proceso de la humanidad Dios ha permitido. Mira, el pueblo de Dios fue esclavo 400 años. 400 años. Y nosotros hoy estamos llevando 5 semanas de aislamiento, de cuarentena, de encerramiento, y estamos escuchando más la voz del mundo, la voz de noticias que están manipuladas e influenciadas por la no transparencia, y nos estamos dejando contaminar al creer que esto es lo último, lo peor, lo más malo. No. Han habido situaciones, pandemias y pestes más fuertes, aún antes de que América fuese descubierto. Dios ha permitido cosas muy duras. Y mire lo que dice ese versículo 11 de Dios habla hoy, Eclesiastés 1. Las cosas pasadas han caído en el olvido, ya nadie se acuerda de eso. Y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después. Cuando pase esta pandemia, escúchame, muchas cosas cambiarán. Pero si Cristo no viene antes, esto quedará en el olvido. Esto pasará. Nuestros hijos le contarán a sus hijos que en un año específico allá en el 2020 pasamos un tiempo encerrados todos en casa, que todos trabajaban desde la casa, se estudiaba desde la casa, ¿sí? Entonces, son tiempos que como iglesia debemos saber entender y no caer en situaciones de alarmismo, de aumentar la realidad. Sí es un peligro, pero yo quiero decirte que si el tiempo de partir de esta tierra es ahora con el COVID, eso no lo cambia ni lo detiene nadie. Ni tu tapabocas, ni tu guante, ni tu alcohol, ni el traje, ni la careta, ni nada. ¿Sí? Nosotros como iglesia debemos estar sujetos a la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte hoy a que estudiemos el libro de Habacuc.
profeta menor Habacuc. Este es un profeta menor, ¿sí? Habacuc es contemporáneo, póngame mucha atención, con el profeta mayor Jeremías. Ambos son llamados por Dios al mismo tiempo. La profecía del profeta menor Habacuc está contemplada entre los años 605 antes de Cristo, sí, como hasta el año 598 antes de Cristo. El profeta Jeremías ya se está moviendo por ahí como hasta el 575 antes de Cristo, sí. Y estos son tiempos, escúcheme bien, donde el pueblo de Dios se ha apartado del verdadero culto al Señor y el temor de Dios ha desaparecido del pueblo de Dios. De los pueblos paganos ni se diga, ¿sí? Por eso vamos a mirar a través del libro de Habacuc, profeta menor, contemporáneo del profeta mayor Jeremías, cómo Dios 500, 600 años antes de Cristo, hace 2600 años, el Señor anunció lo que hoy estamos viendo, y si Él permitiera otros 1000 años, volverían a darse situaciones similares. Pero no solo le anunció al profeta lo que hoy está sucediendo, lo que puede llegar a suceder, sino el por qué está sucediendo. Cómo detrás de esta pandemia COVID-19 hay organizaciones secretas que están detrás de gobernar y tener el poder de todo el mundo, y para Dios no es ajeno, es Dios quien lo permite, no es Dios quien lo envía, no es voluntad directa de Dios, pero sí es el Señor quien lo permite, es el Señor quien confronta al pueblo, ¿sí? Entonces vamos a sumergirnos en la palabra, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 4, capítulo 1, versículo 1 al 4. Yo lo leo en la versión Dios habla hoy, profeta Habacuc. Abra su Biblia, por favor, y conéctese conmigo. Dice así: este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Qué tremendo. Mira, el profeta Habacuc clama a Dios pidiendo ayuda al ver a su pueblo desenfrenado en el pecado. Pero desenfrenado en el pecado conlleva que Dios permite que hombres sumergidos conscientemente en la maldad estén en ese momento aprovechándose, manipulando, esclavizando, explotando al pueblo de Dios. Hoy en día en nuestro país, hablemos de Colombia, es doloroso saber que hay familias que ganan el pan diario trabajando día a día, y que el gobierno determina dinero, si vienen ayudas de otros países para que esas familias tengan el dinero, y haya hombres, hablemos de Colombia, haya hombres que valiéndose de su posición gubernamental y de la función que prestan,
se roban esos dineros. Eso es lo que está diciendo el profeta en su época. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Injusticias. Injusticias en nuestro gobierno. Injusticias en los que están dirigiendo este país. Y hay personas que dicen, pero esto nunca se había visto. Eclesiastés lo dijo, todo lo que está sucediendo ya sucedió antes. 2600 años atrás sucedió lo mismo. Igualito. La maldad gobernaba el corazón del hombre, y cuando el corazón del hombre es gobernado por la maldad, Dios coloca gobernantes impíos, malos, para tratar al pueblo, para disciplinar al pueblo, para que el pueblo entienda que lejos de Dios nada podemos hacer. Mira lo que dice del 5 al 11, léalo conmigo. Aquí le protesta, le reclama el profeta a Dios. Y mire lo que Dios le responde de una vez. Miren ustedes a las naciones que los rodean. Mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Ay, ay, ay. Son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. Cuidado con esto. Siga conmigo. Sus caballos son más veloces que los leopardos, versículo 8, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos, como el águila se lanza sobre su presa. Versículo 9, versión Dios habla hoy. Todo lo destruyen a su paso. En su avance van sembrando el terror y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante, se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Pasan como un huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. En los primeros 4 versículos el profeta Habacuc está reclamándole a Dios, está buscando ayuda, está protestando, está cansado de ver cómo hay injusticias, cómo se ha torcido el derecho, cómo el pueblo está sufriendo a causa de la maldad. Pero es impresionante lo que Dios responde. Tenga cuidado y que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque no viene la respuesta que todos quisieran escuchar. No viene la respuesta de que, hijo mío, ya voy en tu amparo, hijo mío, ya voy a ayudarte, hijo mío, aquí estoy. No, al contrario, le dice, mire a todas las naciones, mire el mundo entero, y van a venir cosas que si se las contaran otros, ustedes no las creerían. Y habla de los caldeos. ¿Sí? Vemos que la respuesta de Dios al profeta menor Habacuc es consecuente con lo que Jeremías está predicando en esos años. Porque paralelo a lo que el profeta Habacuc clama a Dios, Jeremías está anunciando de parte de Dios destrucción y juicio allí donde se encuentra Jeremías, al pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso la respuesta entre el 5 y el 11 es consecuente. Cuando Dios habla algo, no lo habla para una sola persona, sino para todo un pueblo, para toda la iglesia. Por eso estos tiempos son mucho más difíciles.
pero esto ya sucedió. Porque si usted recuerda y ha leído el libro del profeta Jeremías, absolutamente todos los demás profetas anunciaban prosperidad. Todos los demás profetas anunciaban que todo iba a estar muy bien. Todos los demás profetas anunciaban los mejores tiempos. Pero solo el profeta Jeremías anunciaba que vendría una disciplina de parte de Dios. El profeta Habacuc no tiene la claridad de parte de Dios, no tiene el mismo mensaje que Dios le dio a Jeremías, pero le anuncia lo mismo que le dijo a Jeremías. A Jeremías sí le ordenó que le hablara al pueblo directamente y le anunciara un cautiverio, que iba a ser llevado esclavo, y el pueblo no lo creía. Y aquí, a través del profeta Habacuc, que está en los mismos años de vida del profeta Jeremías, Dios le responde al profeta Habacuc y él lo deja escrito, porque Dios es coherente cuando habla a su pueblo a través de sus ministros, de sus siervos. ¿Sí? Mire, veámoslo bien, versículo 6. Dice el Señor: voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. 2600 años atrás. ¿Sí? Dios empodera al pueblo caldeo, colocando en ellos hambre y sed de poder. Dios levanta un pueblo, una generación de hombres, naciones, ¿sí?, con una identidad específica. ¿Cuál? Apoderarse de todo lo que tienen los demás. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Estados Unidos quiere gobernar el mundo con sus estrategias, con sus dólares. China quiere gobernar el mundo con su comercio. Rusia con su poder. La Unión Europea, Inglaterra, todos estos pueblos, todos estos gobernantes que están al frente de estas naciones, podemos percibir que son hombres que, sin ser temerosos de Dios, muy posible sin buscar la presencia de Dios, sin haber recibido el nacimiento nuevo de parte de Dios, son instrumentos de Dios, al igual que los caldeos, porque son hombres en cuyo corazón hay sed de poder. Aquí en Colombia se les conoce como terratenientes, personas que quieren apoderarse de aquellas tierras que no son de ellos. Eso es lo que anuncia en el versículo 6. Y mire lo que dice en el versículo 7, hablando de la naturaleza del espíritu que hay en esos pueblos, en esos gobernantes. Dice: son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. ¿Sí? Dios les anuncia que ellos van a crear sus propias leyes conforme al hambre y sed de poder que tienen. Hoy vemos cómo se han creado tratados internacionales de comercio que lo único que busca es volver más ricos y poderosos a los países que están gobernando el mundo, y explotar y esclavizar y subyugar cada vez más a aquellos que, por la realidad sociocultural y política de la humanidad, nos llaman tercermundistas. Y esto sucedió hace 2600 años. ¿Sí? Versículo 8 y 9. Mire lo que son estos hombres hace 2600 años.
Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos, como el águila se lanza sobre su presa. Todo lo destruyen a su paso, en su avance van sembrando el terror y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Este pueblo caldeo en esa época tiene todo lo necesario para imponer su gobierno en la tierra. Y hoy en día el COVID-19, a la luz de la palabra, es parte de esto que está diciendo el Señor. Dios lo permitió, pero esto viene como estrategia de aquellos gobiernos, de aquellos gobernantes, de aquellos pueblos, de aquellas organizaciones secretas o conocidas, ¿verdad?, que quieren tomar poder y gobierno. Y lo están haciendo estratégicamente, pensando, porque así es, que el mundo ignora esto. El mundo en general, porque los que están frente al gobierno de naciones poderosas saben lo que está sucediendo. Pero nosotros, América, África, Oceanía, países tercermundistas, ¿sí?, desconocemos. Pero hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que todo lo puede, y Él no envía a esos gobiernos, pero sí lo permite, así como lo hizo con los caldeos. Dios tenía que tratar a su pueblo y levantó en un pueblo caldeo, Nabucodonosor y sus generaciones, un espíritu de hambre y sed de dominar la tierra. Y eso es lo que está sucediendo. A diferencia que a este tiempo son varias naciones las que se están disputando el poder de la tierra. Y aún rumores que no son estas mismas naciones, y ahorita lo van a ver, sino un poder secreto mayor y superior a estas naciones que conocemos como poderosas en el mundo. Míralo, ahí está. Versículo 10. Se burlan de los reyes y de la gente importante, se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. ¿Eso es lo que está sucediendo? ¿Eso es lo que estamos viendo? Este poder que Dios entregó a estos caldeos y que hoy ha permitido y ha entregado a aquellos que están detrás de este COVID-19, ¿qué sucede con esto? Está por encima de reyes y gobernantes. La mortandad que hay en Estados Unidos, potencia mundial, está aquí. Se ríen de esos presidentes, los que planearon todo esto, se ríen de esos gobernantes. Hace poco el presidente Putin sacaba un comunicado mundial donde le hablaba a esas organizaciones y les decía: si tengo que ir enfrente contra ustedes, iré. Pero esto no es nuevo. Esto ya había sucedido hace 2600 años y a través de la historia ha sucedido varias veces. ¿Qué es? Que Dios levanta gobernantes, pueblos, naciones con un espíritu diferente al espíritu de Dios, un espíritu de maldad, y Dios lo utiliza para disciplinar a una humanidad que ha perdido el temor de Dios, una humanidad que ha perdido la reverencia, el amor, el culto verdadero a un Dios todopoderoso. Versículo 11. Dice que pasan como un huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Cuidado con lo que le voy a decir. Vuelvo y le leo. Versículo 11. Pasan como un huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Pero recuerde que arriba en el versículo 7 decía que no reconocen más ley
que la suya. ¿Usted sabe qué estaban haciendo los caldeos en la época del profeta Jeremías y el profeta Habacuc? Estaban estableciendo un nuevo orden mundial. Y eso es lo que se escucha hoy. Un nuevo orden mundial donde secretamente se han unido naciones, gobernantes, aún credos religiosos que tienen influencia sobre la humanidad para crear un nuevo orden mundial. Un solo gobernante que dirija el mundo, una sola religión que se practica en el mundo, una sola moneda con la que se comercia en el mundo y un sistema, ¿sí?, científico inteligente que gobierne a toda la humanidad, que nos puedan identificar dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, cuánto tenemos, de dónde venimos, para dónde vamos. Ese es el nuevo orden mundial. Pero dentro de la realidad del pueblo y del mundo hace 2600 años, Dios permitió en los caldeos que ellos establecieran ese nuevo orden mundial. Nabucodonosor era el gran gobernante. Él estableció su gobierno, él estableció sus normas y sus leyes. Y todos los demás países se sometieron. ¿Por qué? Porque Dios lo permitía. Y lo está anunciando aquí. Hoy lo está anunciando el Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dejó escrito a través de sus apóstoles en los evangelios. Capítulo 24 de Mateo, Él dijo: vienen tiempos donde todo esto se va a manifestar, a ver, a establecer. El nuevo orden mundial, el anticristo. Vendrá una falsa paz, una falsa armonía. Lo que están diciendo, que nunca el mundo volverá a estar bien. No, mentira. Vienen tiempos donde la humanidad pensará que ese gran gobernante, ese gran líder sociopolítico religioso es enviado por Dios porque ofrece una estabilidad y una paz mundial para entrar a las puertas de los últimos tiempos. Esto ya había sucedido y lo estamos viendo aquí. Entre ese versículo 5 y el versículo 11, Dios le responde al profeta. Dios le da la característica de ese pueblo que viene. Y el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que vea. Que hoy Dios nos está hablando, confirmando lo que está escrito en la palabra. Vemos esos gobernantes internamente en Colombia y en todo el planeta Tierra. Qué tremendo que un alcalde se preste para desviar los dineros que vienen como aportes para quitar el hambre de una familia. Esto es lo que habla Dios y Dios lo permite. Pobrecita esa familia, sí, pero pobrecita no porque tenga alimento, sino que le están robando su alimento porque nunca quisieron buscar al Dios verdadero. Esto que estamos viendo y lo que vamos a ver, lo que viene. El COVID-19 pasará, se olvidará, si es que aún hay años y décadas y siglos para estar la tierra en pie. Pero nosotros lo estamos viviendo. Hoy es viernes 24 de abril del 2020. Y qué maravilloso como el Señor detuvo el reloj que mueve a los hombres. Allá en Eclesiastés decía que no existe un hombre que pueda saciar lo que ve y lo que desea. Y ese es el reloj que mueve a los hombres. Hoy se detuvo absolutamente todo. A duras penas se sigue avanzando en la parte académica. Pero en la parte personal, los seres humanos han sido detenidos abruptamente.
El hombre ya no puede en estas 5 semanas salir con tranquilidad a hacer lo que antes para él era común y no valoraba o desconocía lo que hay en ese diario vivir. Aquí en Colombia hasta a partir de la otra semana darán permiso para hacer deporte al aire libre, 1 a 2 horitas y con una cantidad de restricciones. ¿Cuándo nos imaginamos que esto llegaría? Pero ya había sucedido. Porque cuando Nabucodonosor tomó el pueblo de Israel, cuando entró a Jerusalén, no los aisló, no los llevó a cuarentena, se los llevó presos. Y durante 70 años estuvieron no en cuarentena, sino en cautiverio. ¿De qué nos quejamos de 5 semanas de cautiverio, de cuarentena? Si estamos comiendo, si tenemos vida. Y le hablo a la iglesia, si tenemos la presencia del Señor. Pero durante 70 años Dios levanta a un pueblo caldeo, gobernantes malvados, gobernantes con sed de poder, terratenientes que le quitaron la tierra a los que le pertenecía verdaderamente, con un solo propósito: destruir. Pero Dios lo sabía todo, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. ¿Sí? Versículo 12, léalo conmigo. Señor, le dice el profeta, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten justicia. ¡Qué tremendo hombre Habacuc! Si se dan cuenta que Habacuc no se levantó a reprender, atar y a encadenar espiritualmente a los caldeos. Habacuc sabe quién es el que quita y pone reyes. ¿Sí? El profeta reconoce lo que solo un hombre de Dios puede aceptar. Acompáñeme en la Reina Valera, a la versión Reina Valera, el primer libro de Crónicas 29:12. Primer libro de Crónicas 29:12 en Reina Valera. Mire esta belleza, familia. Profeta Habacuc confesando lo que dice primer libro de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano derecha está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios es el único que quita y pone reyes. Y démonos cuenta que eso es lo que el profeta Habacuc está confesando en el versículo 12. Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. ¿Qué está diciendo el profeta Habacuc? Si tú no le quitas el poder a los gobernantes, a los senadores, a los presidentes, a los alcaldes, a los concejales, poder que le diste a través de un pueblo que eligió sin discernir y sin consultarte, pues las cosas seguirán cada vez peor. Por eso la iglesia no se levanta en contra de los malos gobernantes. La iglesia no nos prestamos para vociferar en contra de los malos gobernantes. Un verdadero hijo de Dios nunca maldice a un gobernante. Un verdadero hijo de Dios nunca se levanta contra un mal gobernante. Un verdadero hijo de Dios, la verdadera iglesia nunca saldrá a hacer protestas y manifestaciones a la calle contra un mal gobernante, porque la iglesia, los hijos de Dios, sabemos y entendemos
que los malos gobernantes están ahí porque el pueblo no está alineado con Dios. A Maduro no lo quita de ahí, sino el Dios mismo. Y él verá si lo hace a través de Donald Trump o al igual que Hugo Chávez le envía una enfermedad a su cuerpo. De esa misma manera, hoy podemos ver la manera como Dios se está moviendo en toda la humanidad. Cómo permitió el COVID-19 a través de quien sea. Países, gobernantes, organizaciones secretas, pero solo hay un propósito. ¿Cuál? Que el pueblo busque a Dios con un corazón sincero. Y si evaluáramos al día de hoy, cuando hoy las noticias nos decían que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía tiene cualquier cantidad de investigaciones contra aún ministros, contra gobernadores, alcaldes y concejales por robarse la plata, podríamos decir, el pueblo quiere sacar adelante la pandemia, pero no quiere volverse a Dios. Vendrán peores pandemias, vendrán cosas peores, tendrá que Dios permitir lo que ha permitido a través de la historia, lo que permitió en la época de Noé, lo que permitió en la época de los profetas, lo que permitió a través de la historia de la humanidad, para que entendamos que solo hay un Dios verdadero y solo a Él se le adora, se le sirve y se le obedece. Pero qué lindo, hace 2600 años veíamos esto. ¿Sí? Veamos cómo ahí del 13, versículo 13, mire lo que le dice el profeta al Señor. Tú eres demasiado puro para consentir el mal. Qué lindo, ¿eh? Para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Es bíblico, es real, cristocéntrico? ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? El profeta está enojado con Dios. Al día de hoy le está diciendo: Señor, ¿cómo te quedas callado al ver que todo un pueblo está aguantando hambre y estos alcaldes están robando la plata? ¿Por qué guardas silencio, Señor, con todo el dinero que se llevan nuestros gobernantes? Le está diciendo el profeta. No hay estudio, no hay hospitales. La gente se está muriendo por falta de atención. Ahorita con el tema de las ayudas de los 160,000 pesitos, se destapó que olla podrida en este país. Y si estuviéramos en la época del profeta Abacú, el profeta Abacú le dice: ¿por qué guardas silencio mientras esos malvados destruyen a los que son mejores que él? Porque pecadores somos todos. Sí. Mire, Dios permitió que la maldad se multiplicara aún sobre aquellos que no la querían practicar. Había gente de buen corazón. Había gente que quería buscar a Dios y aún sobre ellos vino la disciplina y el trato de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, amados. Hoy nosotros ya nos movemos en las promesas del nuevo pacto. Ya nosotros fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Pero nosotros debemos entender y conocer la voluntad de Dios y ser sensibles y prepararnos para lo que viene. La iglesia no puede estar ahorita haciendo planes a lo mundano, a la codicia, a la ambición, a la diversión, no por recreación, sino por libertinaje. Encontramos que han descubierto
personas en medio de este aislamiento y de esta pandemia, encerradas en hoteles y en casas, en fiestas, en orgías, en desórdenes. Y todo lo permite Dios. Todo lo permite Dios. ¿Sí? Y mire, a partir del 14 al 17, la manera como el profeta Habacuc le reclama a Dios. ¿De qué manera? ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Los caldeos se apoderan de otras naciones como el pescador se apodera del pescado. Lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego al verlo todo junto se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos y ofrece sacrificios y quema incienso en su honor, pues gracias a ellos tiene comida buena y abundante. 17, mire lo que le dice el profeta. Así seguirán los caldeos pescándonos en sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. Mire, por las redes en época de elecciones, preelecciones, elecciones y poselecciones, podemos ver después de que pasa un tiempo del gobernante que se elige, que todos dicen, pero ¿qué pasó? ¿Por qué volvimos a elegir a los mismos? No dice que este o esta o aquel iba a ser diferente. Es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué lo permites? Señor, ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en América? ¿Qué pasa en el mundo? Ya había pasado hace 2600 años. Y ahí entramos al capítulo 2, donde en el versículo 1 el profeta reposa y espera en el Señor para conocer la respuesta a sus reclamos. Estaré atento y vigilante, le dice Habacuc, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Se está quejando ante Dios, y con justa razón. Y mire lo que le dice el Señor, y es importante que entendamos este texto desde el contexto verdadero. Vamos a entender el texto de Habacuc 2 y 3 desde el contexto verdadero. Yo he predicado muchas veces Habacuc 2 y 3 sacándolo del contexto, cuando hablo de visión. Pero hoy vamos a ver Habacuc 2 y 3 desde el contexto real, como fue escrito y enviado por Dios. Mire lo que le dijo el Señor al profeta. El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. ¿De qué le está hablando el Señor? Dios le ordena al profeta que escriba la respuesta de lo que Él, el Dios Todopoderoso, va a hacer. Y le dice que aunque se demore, se va a cumplir. ¿Qué quiere decir? Siéntate y escribe lo que yo voy a hacer frente a la queja que tú me has dado. Y qué tremendo. En el capítulo 2 del versículo 4 al versículo 20, al estudiarlo a profundidad, encontré que Dios empieza a mostrarle al profeta Habacuc un paralelo de lo que viene para los justos y de lo que viene para los malvados. Un paralelo de lo que viene para los justos y de lo que viene para los malvados. Pon mucha atención a esto. Versículo 4 le dice: escribe
Esto fue lo que le mandó a escribir y le está anunciando, ¿sí?, la disciplina que viene para el pueblo de Dios, 70 años, pero lo que va a suceder con el pueblo caldeo al cual él usó para disciplinar a su pueblo. Esto es impactante. Dios utiliza gobernantes para disciplinar a su pueblo, pero después Dios trata con ellos. El que tenga oídos que oiga. Recordemos que el Señor escogió a Faraón para, en la época de Moisés y las 10 plagas, tratar con el pueblo de Dios. Inclusive él lo esclavizó más, le puso más trabajo. Pero después de que Dios trató con el pueblo suyo y mostró su poder, Dios trató con Faraón. Igual hizo con Nabucodonosor, los que han leído la Biblia. E igual va a hacer con aquellas 13 familias supuestas, no sé si sean verdad, que dicen que existen secretamente en el mundo y que ellos se atribuyen el quitar y poner presidentes aquí en la tierra. O igual va a ser con el presidente de esos países que se llaman poderosos aquí en la tierra y que no están alineados con la voluntad de Dios. Eso solo Dios lo sabe. Sea en Norteamérica, en el norte de Europa, en Asia, en donde sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Y aquellos gobernantes que hoy, sin saberlo, llenos de hambre y sed de poder, han llevado a la humanidad a todo esto y a lo que viene, a su tiempo ellos y esos pueblos serán tratados por Dios. Veamos el paralelo que hace Dios en el capítulo 2 de Habacuc entre la conducta de los justos y los malvados. Mire esta belleza. Para que entendamos el COVID-19 a la luz de la palabra y qué es lo que la iglesia nos corresponde hacer. ¿Estamos? Versículo 4 dice: escribe que los malvados son orgullosos. Entonces, la primera característica de un gobernante que Dios levanta para oprimir a otros es el orgullo. Aquí, ¿qué nos queda? Revisemos nuestro corazón. Cuando Dios quiere tratar una familia, levanta un padre orgulloso, una madre orgullosa. Y a través de un padre orgulloso, de una madre orgullosa, Dios trata a esa familia. Cuando Dios quiere levantar y tratar una empresa, trae un jefe orgulloso. Cuando Dios quiere tratar una organización, un país, levanta un líder orgulloso. ¿Sí? Pero mire lo que dice: pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. ¿Cuál es la característica de los justos? Somos fieles a Dios. ¿Qué nos corresponde hacer si ya estamos entrados en los últimos tiempos, donde viene la bestia con su marca a marcar a toda la humanidad? Ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios. Es lo único que nos corresponde. Es lo único que debemos y podemos hacer. Ser fieles a Dios totalmente. Porque dice que los justos, vamos a cambiar de cámara, viviremos por la fidelidad que demandemos a Dios. Que en nuestra debilidad no dejemos de buscarlo. Que en nuestros obstáculos no dejemos de humillarnos. Que si 7 veces caemos, 7 veces busquemos que nos vuelva a levantar el único que puede levantar. Porque esa fidelidad, Dios dice aquí, es lo que nos dará la vida. No solo aquí, sino la vida eterna.
¿Sí? Y mire el paralelo que sigue haciendo el Señor en el versículo 5. Los hombres orgullosos desean el poder. Lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. Abren su boca como el sepulcro, son insaciables como la muerte y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación, negocio tras negocio, empresa tras empresa, mujer tras mujer. Porque no solo aplica para los grandes gobernantes que dirigen naciones, sino para ese hombre que dirige la nación de su hogar, para ese empresario que dirige su negocio. Dice que la característica del malvado es que desean el poder, lo buscan sin descanso, siempre quieren más, porque hay una insatisfacción constante en sus vidas. ¿Cuánto dinero no tienen estos países de orden mundial que están al frente del mundo? Y quieren más. Y es Dios quien lo permite. ¿Sí? Pero mire lo que nosotros allí en el versículo 6, un día por la gracia de Dios le diremos a esos malvados. Pero todas las naciones conquistadas se burlarán del que las conquistó cantándole: ay de ti que te haces rico con lo que no te pertenece. ¿Hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomaste prestadas? Ni siquiera prestadas, se las robaron. ¿Sí? Por eso el justo nunca se hace rico con lo que no le pertenece. Si hay un justo que tenga bienes materiales, fueron trabajados, fueron luchados. Y si hoy hay alguien que me esté escuchando y esté viniendo palabra de arrepentimiento de parte de Dios a su vida, y tú puedes reconocer que las riquezas que tienes las hiciste injustamente, pídele a Dios que te mude ese corazón malvado, ese corazón ambicioso, ese corazón de querer más, porque durante toda tu vida no descansaste de trabajar, no honestamente, sino robando a los demás. El que consiguió lo suyo con trabajo, por la gracia de Dios, tiene sus cosas y nadie se las quitará, pero el malvado no. Y es tiempo de arrepentimiento, porque esas personas fueron malos padres, malos hijos, malos esposos, malos jefes, malos vecinos, malos líderes. Lo único que les importa es amontonar y amontonar dinero. Sí, pero mire lo que dice el 7 con esas personas. Dios le dijo a Habacuc que dejara eso escrito para que nosotros al tiempo del COVID-19 entendiéramos cuánta gente hoy no se está haciendo rica, aumentándole a la libra de arroz, aumentándole al aceite, aumentándole a los bienes. Mira, un tapabocas valía 300 pesos, hoy vale 3,000. Ambiciosos, ávaros, Dios tratará con ustedes. Este no es tiempo para robar a un pueblo. Este no es tiempo para hacernos ricos en cosas materiales. Este es un tiempo para hacernos ricos en lo espiritual. Mira, versículo 7. Cuando menos lo esperes llegarán tus acreedores. Despertarán los que te atormentan y te dejarán desnudo. ¿Qué va a pasar con todos los acaparadores? Creo que a nivel mundial los insumos médicos se multiplicaron. ¿De qué manera los costos? El alcohol, todo. Y Dios dijo desde Habacuc que eso iba a pasar. Pasó hace 2600 años y volvió a pasar. Y está pasando y pueda que vuelva a pasar si Cristo no viene antes. Pero nosotros como iglesia no podemos hacer parte de una generación, de una cultura, de un proyecto de vida con un corazón malvado.
Tú no puedes decir con tu boca Cristo y ser parte de los acaparadores, de los que hoy andan prestando a todo el mundo para quedarse luego con su casita, con su carro, con su motico, con sus cosas. Dios está hablando. Dios está trayendo una palabra para usted que todo lo ha conseguido robando a los demás. Mira lo que dice el versículo 9. Ay de ti que has llenado tu casa con el producto de tus robos, para ponerte a salvo de todo peligro. Sí, acaba de decirlo el Señor. La gente que pensó que con aumentarle los precios a los productos de la canasta familiar, con eso se iban a asegurar el futuro. El Señor lo está anunciando, van a quedar desnudos, van a quedar como Lot, con una mano adelante y otra atrás. Y yo tengo que hablar la palabra, y esta palabra es profética porque es la palabra de Dios. Yo soy un simple gusano. Dios me guarde de asumir títulos. Soy un ministro del Evangelio del Nuevo Pacto. Y estoy llamado a predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Por eso es necesario ser justos. Justos en todo. Y tú, hijo de Dios, varona de Dios, que estás pasando situaciones difíciles, no te preocupes. La respuesta de Dios viene. Levante sus manos conmigo y diga: Señor, permanezco fiel a ti, permanezco fiel a ti. Tu respuesta viene. No te preocupes si ves a los impíos progresar. No te afanes si ves a los pecadores allí presumiendo de sus riquezas y de sus bienes. No te afanes. Dios todo lo está viendo, y a su hora y a su tiempo la espada de la justicia se levantará y traerá orden, pero no un orden de hombres, sino un orden divino, el orden de Jesucristo por su Espíritu Santo. Versículo 10. De ese modo has cubierto tu casa de vergüenza y has causado tu propia destrucción al destruir a numerosas naciones. Mira, un corazón malvado, un gobernante malvado, un padre, un esposo, un empresario, un líder malvado, un trabajador malvado, trae vergüenza a su casa y causa la destrucción en ese hogar, en esa empresa, en esa ciudad, en ese país. Por eso la iglesia tememos a Dios. Por eso la iglesia buscamos de Dios. ¿Sí? Mire lo que le dice el Señor y le anuncia. Versículo 13. Versículo 12 dice: ay de ti que construyes tus ciudades sobre la base del crimen y la injusticia. Esto está anunciado en este país. Hablemos de Colombia. Llevamos muchos años. Yo tengo 54 años de edad. Cumplo 55 el próximo 27 de junio. Y son muchos los años que llevamos, alabado sea el Señor, viendo cómo este país se construye a la base del crimen y la injusticia. Yo aún no había nacido cuando dicen que mataron a un gobernante grande llamado Jorge Eliezer Gaitán. Pero en el segundo semestre, cuando estudiaba laboratorio dental, mecánica dental, un viernes en la noche a las 9:30 nos tocó salir corriendo ahí de la 72 porque habían matado a otro gobernante que dicen que era bueno, Luis Carlos Galán. En nuestro país, aquellos hombres que piensan que tienen el poder y la autoridad han levantado
su gobierno, sus familias, sus riquezas, ¿sí? A base del crimen y la injusticia. Y hoy lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Dios lo está viendo todo. Bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a nuestros gobernantes y que tenga misericordia de nosotros. Pero aquellos que se han levantado en contra de la voluntad de Dios y que han hecho sus cosas al precio de la sangre de un pueblo inocente, de la justicia de un pueblo ignorante, pagarán todo lo que han hecho. Aleluya. Mire lo que dice ahora aquí el versículo 13. El Señor Todopoderoso va a hacer inútil tu trabajo y tu fatiga, pues todas tus obras serán destruidas por el fuego. Mire, con el tiempo, esos gobernantes que solo Dios sabe si lo que sale en las noticias fue verdad o no, ¿sí? Con el tiempo comprobarán que todo eso que hicieron fue en vano, que todo eso que levantaron con crimen e injusticia será destruido por el fuego y sus generaciones pagarán el precio. Pero mire qué tremendo lo que dice el Señor al pueblo de Dios, lo que dice a Colombia, lo que dice a las naciones. El Señor en el versículo 14, levántese iglesia y proclamemos la palabra de Dios. Porque el Señor anuncia en estos tiempos difíciles, el Señor anuncia en estos tiempos del COVID-19, en estos tiempos donde se roban la comida del hambriento, donde se roban el dinero para el estudio de la humanidad aquí en Colombia. El Señor dice, y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra como las aguas llenan la mar. Dios está anunciando que en estos tiempos difíciles Dios llenará la tierra con la gloria de su conocimiento. Creo entender que Dios se quiere mostrar a la humanidad. Creo entender que el COVID-19, a la luz de la palabra, así como hace 2600 años en el tiempo de Abacú y Jeremías, es el tiempo donde Dios se quiere mostrar a tu vida. Y te lo digo en el nombre de Jesús. Dios se quiere mostrar a los gobernantes. Por eso debemos invertir tiempo para estar con Dios. Debemos leer su palabra. Debemos memorizar su palabra, orar su palabra. Permanecer en la palabra porque Dios está derramando la gloria del conocimiento. Puedo ver por el Espíritu que hay personas que están recibiendo alto nivel de revelación. Dios está dando sueños, Dios está dando visiones, pero no frente a lo material, no frente a adivinación. Dios nos está revelando a su Hijo Jesucristo. Dios está trayendo una sobreabundante manifestación de su paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Dios Todopoderoso está llegando a los hogares donde le buscan de madrugada, donde oran y leen su palabra, donde reconocemos que hemos tenido un corazón malvado, que hemos actuado injustamente, que aún así hemos estado y participado en el crimen, pero si hemos venido a Él y nos hemos arrepentido con corazón sincero, dice el Señor que Él nos llena de la gloria del conocimiento. Ahora le podemos decir: Abba Padre, Abba Padre. Levanta tus manos y dile: ya no soy un desconocido para ti, ahora soy tu hijo, ahora me llamas amigo porque tú me muestras todo lo que vas a hacer. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Eso es lo que viene para nosotros.
Eso es lo que viene para la iglesia. Sí. Mire lo que vimos estos días en Colombia. Ay de ti que emborrachas a tus vecinos dándole vino mezclado con drogas. Wow, colócame eso ahí, Carlitos, para que se den cuenta que no es cosa mía, porque esta versión es la más pegada a la original hebrea. Ay de ti que emborrachas a tus vecinos dándoles vino mezclado con drogas para humillarlos contemplando su desnudez. En lugar de honor te cubrirás de vergüenza, porque el Señor va a darte a beber una copa que te hará mostrar tu incircuncisión, tu corazón duro, y convertirá en humillación tu gloria. Viven en una atmósfera de vicio y de lujuria. Aún no les basta deleitarse en el vicio y en la lujuria, como lo hicimos nosotros tiempo atrás, sino que enlazan a otros para explotarlos. Su gloria se convertirá en humillación, dice el Señor. Son tiempos que esto ya había sucedido, está diciendo el Señor. Esto ya había pasado y volvió a pasar. Y eso que en el tiempo de Habacuc Cristo no había venido, vino. Y vuelve a suceder. El corazón del hombre, que desde el principio fue sujeto ¿a qué? Fue sujeto a vanidad, insatisfacción, inconformidad, a pecado, a corrupción y a incredulidad. Si Cristo no gobierna nuestras vidas, hacemos parte de una generación y cultura de maldad. Qué tremendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Y mire lo que habla en esa cultura de maldad, cómo remata el Señor. ¿Sí? Versículo 18. ¿De qué sirve una escultura en cuanto ha sido terminada? ¿De qué sirve una imagen que solo lleva a la mentira? Los ídolos no pueden hablar. ¿Cómo pues podrá confiar en ellos el hombre que los fabrica? Ay de ti que a un ídolo de madera le dices que despierte, y a una piedra muda que se ponga de pie. ¿Podrán ellos comunicar mensaje alguno? No, porque no tienen vida propia, aunque estén recubiertos de oro y plata. Mira, un corazón de maldad es dado a la idolatría. Ponen su confianza en figuras de madera, piedra, oro y plata. Mira, a mí me duele mucho cuando paso por un lugar y veo una persona hablándole a un pedazo de yeso, un pedazo de madera, con una convicción total, como si le estuviera hablando a Dios. Y yo le voy a hablar humanamente. Uno mira a esas personas y uno sabe que es gente, entre comillas, buena. Es gente que no tiene malas intenciones, que no son delincuentes, que se cuidan de hacer el bien. Pero para ellos su Dios es un palo, un yeso. Le hablan y adoran cada 8 días a un metal de oro, al que le dicen que ahí está la presencia de Dios. Y el Señor dice que esa es la característica ¿de quién? De los que hacen parte de una cultura de maldad. Para seguir a Dios no es solo con la boca, es en espíritu, alma y cuerpo. Y hay que renunciar a toda idolatría, a todo falso Dios. Seguiremos luchando con nuestras debilidades, con nuestros errores, con esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora tú y yo servimos a un Dios verdadero, a un Dios que nos da su palabra profética, que es la más segura, la palabra de Dios. Mire lo que termina diciendo Dios al profeta, que fue lo que le dijo que escribiera en las tablas. Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de Él
toda la tierra. Dios está en su santo templo. En el antiguo pacto lo veían allá arriba lejos, o en el arca del pacto, o en el templo de Jerusalén. Pero hoy el templo de Dios somos tú y yo. Y si Dios está en mí y en ti, entonces yo guardo silencio, espero y confío en Él. Cierre esos ojos por un momento. Dios sabe las injusticias por las que has pasado. Dios también sabe que has sido injusto. Pero Dios hoy tiene misericordia de nosotros y habla a nuestras vidas de una manera directa, concreta, específica. Y Dios nos está diciendo: guarda silencio delante de mí. No te defiendas. No denuncies. No te levantes contra esos malos gobernantes en tus propias fuerzas. Soy yo el que hace justicia. No vengas contra mí, porque soy yo el que permití eso que esos hombres están haciendo. Así que dile al Señor que en medio de lo que estás viviendo, esa injusticia que has experimentado con tu cónyuge, con tu jefe, con ese familiar, con ese vecino, con ese amigo, entre comillas, tú vas a guardar silencio y vas a esperar confiando en el Señor. Entrégale tu carga al Señor. Entrégale tu dolor. Entrégale tu angustia. Entrégale esa herida tan tremenda que tienes ahora. Dios sí vio y estaba ahí cuando sucedió eso. Y Dios hará justicia. Dios no se queda con nada. Dios no guarda nada. Dios es fiel, justo y verdadero. Y muchas veces no entendemos las maneras como Él obra, pero solo nos corresponde confiar en Él. Y esta locura es solo para la iglesia verdadera de Jesucristo. Y entremos en el capítulo 3, qué tremendo. Capítulo 3. Es la oración de Habacuc. Pero démonos cuenta que Habacuc va a orar después de que Dios le responde de una manera que nadie espera que Dios le responda. Porque Habacuc en el capítulo 1 empieza reclamándole a Dios, quejándose ante Dios, y con justa causa. Si lo trajésemos al día de hoy, si usted y yo estuviésemos como el profeta Habacuc, pues estaríamos diciéndole: Señor, ¿por qué? Vuelvo y le repito, ¿por qué se roban todo? ¿Por qué se roban el dinero para los hospitales, para los colegios, para las universidades? ¿Por qué se roban el dinero para los medicamentos? ¿Por qué hoy los médicos no tienen los elementos para enfrentar esta pandemia? ¿Por qué hoy vemos tanta injusticia? ¿Por qué se dice en los noticieros que hay gobernantes que le robaron las tierras a los campesinos? ¿Por qué se dice que hay gobernantes que trafican con drogas en este país? ¿Por qué se dice que hay autoridades militares injustas que hacen parte del crimen y la injusticia? Y la respuesta que le da Dios es consecuencia de un pueblo que no me ha buscado ni se ha convertido a mí. Pero lo tremendo de esa respuesta de Dios al profeta es: vienen cosas peores. Iglesia, pongamos los pies en la tierra. Cada uno ocúpese de su diario vivir. El que tiene trabajo, que siga trabajando. El que es empleado, que lo haga con honestidad, respetando a su jefe. El que es jefe, que haga las cosas correctamente y pague lo justo a sus empleados. El que es independiente, que se mueva con transparencia y honestidad, que no negocie los principios. Pero escrito está que las cosas cada vez se van a poner peor. Porque el
el camino, la puerta que lleva a la perdición es ancha y muchos son los que entran por ahí. Pero la puerta que lleva a la salvación es angosta y estrecha. Y dijo el Señor Jesucristo, pocos son los que la hallan. Y tú y yo estamos rogando al Señor que nos deje hallar esa puerta y entrar y perseverar y permanecer firmes en el sendero que es angosto y estrecho. Dice el profeta al orar y escuchar que vendrán cosas duras, pero que al final Él tratará con esos hombres injustos, con esos gobernantes que levantaron todo a precio de crimen e injusticia. Y al escuchar el profeta la respuesta de Dios, el capítulo 3 es la oración del profeta. ¿Sí? Mire lo que le dice el profeta Habacuc en el versículo 2 del capítulo 3. Versículo 2. Lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos. Hoy el profeta Habacuc está reconociendo que eso también ya había sucedido y que Dios había rescatado a su pueblo. Claro que sí, para que nosotros también las conozcamos. Pero mire la oración tremenda del profeta. El profeta le dice, muéstranos tu compasión en medio de tu enojo. Y esa es nuestra oración en esta noche. Muéstranos tu compasión en medio de tu enojo. Muéstranos tu compasión en medio de tu enojo. Dilo ahí en la realidad que tú estás viviendo. Si la ira de Dios ha venido a tu vida consecuencia de haber estado en el sendero que no es, caminando por donde no debes caminar, haciendo lo que no debes hacer, es el tiempo que tú hoy le digas al Señor, Padre, Dios Padre, Señor, muestra tu compasión a mi vida, a mi hogar, a mi casa, en medio de tu enojo. Mire lo que le dice en el versículo 5. Leámoslo bien en la oración. Mire lo que dice el profeta Habacuc, que cuando Dios trata a un pueblo, delante de él llegan plagas terribles, COVID-19. Y detrás la fiebre abrasadora, COVID-19. La tierra tiembla cuando Él se detiene. Se estremecen las naciones cuando las mira. Las viejas montañas se derrumban y se deshacen los montes antiguos, pero los caminos de Dios son eternos. Dios permite plagas terribles, fiebres abrasadoras, COVID-19. Dios estremece los gobiernos poderosos. Al principio de la pandemia, Donald Trump decía, esto no es nada, Estados Unidos con esto puede. Y mire cómo lo tiene ahorita, todos los gobernantes del mundo. ¿Sí? Y termina diciendo, lo único eterno es el camino de Dios. Ese camino que tú y yo estamos recorriendo. Quiero hablarle a usted que no le encuentra respuesta hoy viernes a lo que está sucediendo en su vida. Usted que hoy en la mañana estaba desesperado. Usted que hoy quería abrir un hueco y desaparecer. Usted que teniendo aún provisión, alimento, dinero y todo lo necesario, no se ubica, no se halla, no se encuentra. Porque Dios ordenó un alto en nuestras vidas. Porque Dios está trabajando con nosotros. Porque Dios está haciendo solo lo que Él sabe y puede y quiere hacer. Por eso es tiempo, mis amados, de permanecer quietos en su presencia. No nos asustemos con lo que otros se asustan. No le tengamos miedo a lo que otros le tienen miedo. No le llamemos desastre a lo que otros llaman desastre. No le llamemos a las cosas como otros le llaman. Llamémosle a todo
voluntad de Dios. Pero debemos estar alineados con ese propósito. Debemos pedirle a Él que nos dé más hambre y sed de buscarle, de conocerle, porque Él prometió, profetizó, anunció que nos llenaría de la gloria de ese conocimiento. Así que levantemos nuestras manos y digámosle: por amor a ti, por amor a tu nombre, en estos momentos difíciles de los cuales no culpamos a ningún país, a ningún gobierno, a ningún hombre, te decimos: Señor, llénanos de la gloria de tu conocimiento. Llena tu iglesia de la gloria de tu conocimiento. Derrama sobreabundantemente la gloria de tu conocimiento en nosotros. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito tú eres. Pero quiero terminar esta noche con una oración que el profeta hace, que declara la total confianza y reposo ante la voluntad de Dios. La podría resumir yo como Mateo 6:33. Venga tu reino a nosotros. La podría resumir como el Señor en el huerto de los olivos, diciéndole: si es posible que yo no vaya a la cruz, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Y mírelo como ora el profeta. Versículo 17 y 18 y 19. Habacuc 3. Versículo 17. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Cuidado. El profeta lo deja en claro. Aquí las cosas están feas y se van a poner peor. ¿Hay alguien aquí? ¡Yujú! ¡Aló! Uy, hace tiempo que no lo decía. Como no hay un auditorio que me conteste. Cuando pensé yo predicarle a una pared y a una cámara, Dios mío. Mirando por mi celular que hay cualquier cantidad de vidas escuchando y viendo y recibiendo esta palabra. Solo Dios sabe lo que se experimenta. Por eso me uno y me hago uno y me sumerjo y me ligo y me ato a esta palabra. Dice: me llenaré de alegría, pero a causa del Señor mi Salvador. A causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras. Es necesario que la higuera florezca para comer higos. Ni den fruto los viñedos y los olivares. El vino, el olivo. Pero él dice: le alabaré aunque escaseen los alimentos. Le alabaré aunque escasee la harina y el aceite, aunque Él prometió que nunca faltaría la harina y el aceite en nuestra alacena. Pero mire este profeta, la enseñanza que nos deja, que pueda que tú y yo no la vivamos, pero vienen tiempos donde esto se vivirá y se cumplirá. Los tiempos del anticristo, los tiempos que anuncien la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos de esa falsa paz, donde marcarán a toda la humanidad para tener el control y el poder y el gobierno. Y el profeta, desde hace 2600 años, el Señor nos dice: pase lo que pase, permanezcan fieles, alábenme. Tú que por una u otra razón y no tiene explicación, faltó el pan, alábale y levanta tus manos y dale gracias. Y ora como si tu alacena estuviese llena y tu mesa abundante. Porque antes de que lo pienses, antes de que lo digas, la provisión, el alimento llegará a tu mesa. Tu alacena volverá a estar llena por la gracia de Dios. Pero cuando vivamos momentos de adversidad, momentos contrarios,
momentos difíciles, dice el profeta, le alabaré, le alabaré. Aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. En pocas palabras, el profeta está diciendo, si la canasta familiar no llega a mi alacena, con todo y eso, yo te sigo alabando. El alimento no ha faltado en tu casa, pero muchos privilegios han dejado de estar ahí. Alabémosle a Él. El simple privilegio de poder salir todos los días a donde queríamos. El simple privilegio de ir a comer cada fin de semana a donde Dios nos permitía y nos gustaba. Alabémosle a Él. Gocémonos y alegrémonos en la presencia del Señor. Ya sea porque a nosotros nos corresponda vivir esos tiempos anunciados proféticamente, o ya sea porque sea a nuestras siguientes generaciones, desde mi espíritu, desde tu hombre interior, ya debe estar la alabanza en todo momento, para que nuestras generaciones se levanten alabando a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Aleluya. Y termina diciendo el profeta, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Y lo dice en medio de la pandemia de ese momento. 70 años de cautiverio. Nosotros 5 semanas de cuarentena. 70 años, una vida. Ni siquiera yo creo que voy en la tercera parte del cautiverio del pueblo de Israel. 70 años de cuarentena y aislamiento los llevó el Señor. Y nosotros 5 semanas y ya estamos. Y esta palabra fue para ese pueblo que estuvo 70 años. Creo entender por el poder del Espíritu, por la gracia de Dios que mora en mi vida y en tu vida, que durante esos 70 años esta palabra quedó grabada, y creo entender y puedo ver a un pueblo en necesidades durante años, en esclavitud y en sufrimiento, pero creyendo a la palabra que Dios le había dado a ese profeta Habacuc, diciéndole: Señor, te alabo, Señor, te bendigo, porque tú prometiste que acabarías con estos opresores. Y creo ver pueblo en opresión, en esclavitud, en sufrimiento, sin ninguna oportunidad de salida, sin respuesta, viendo que todo se había acabado. Los empresarios de la época del profeta Habacuc, del profeta Jeremías, aquellos hombres ricos, aquellos hombres poderosos, pasaron a ser vil gusanos, vil esclavos, don nadie en tierra ajena. Perdieron sus casas, sus castillos, sus haciendas, sus lujosos lugares de vivienda para vivir allí en albergues, en cambuches. Pero aquellos que tenían la palabra de Dios, a quienes les había llegado esta promesa, la guardaron durante 70 años, 70 años, 70 años, y Dios la cumplió. Cuando llamó allí a Nehemías, a Esdras, y empezó la restauración del pueblo. Y tú y yo llevamos 5 semanas en aislamiento y no nos ha estremecido lo que sí nos debía estremecer, que dizque estando supuestamente en libertad, con libertinaje practicábamos pecado, y ahora sí decimos que nos estremece. 5 semanas de cautiverio, de encerramiento, si nos encerró por nuestro bien, porque tal parece que afuera se empezaron a mover espíritus inmundos que van a traer a la esclavitud a aquellos en quienes no habita el temor de Dios. Pero mire cómo termina diciendo el profeta: porque el Señor me da fuerzas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta palabra se hace vida en tu vida. Tú que crees que estás débil, que crees, no,
que estás viviendo en debilidad emocional, sentimental, en ti que hay debilidad financiera, en ti que hay debilidad en tu salud, en ti que hay debilidad en tu familia, en tu negocio, tú que estás viendo perdida tu empresa, tu trabajo, tu medio de provisión, dice aquí el Señor que le alabes, que le glorifiques, porque el Señor da nuevas fuerzas al cansado, ¿sí? Y da a mis piernas la ligereza del siervo y me lleva a las alturas donde estaré salvo. Aleluya. 2600 años antes de Cristo sucedió esto. Antes de nosotros, hace 2600 años, 600 años antes de Cristo. Y hoy nos dice de qué se quejan. 5 semanitas, un mes. Por ahí anuncian que esto pasará por allá 18 o 20 meses. Deje de quejarse y más bien pida sabiduría a Dios para que Dios nos muestre cuál es su nueva voluntad para su iglesia después de este tiempo de acuartelamiento. Pídale a Dios en qué quiere Dios que Él trabaje usted ahora. Pídale a Dios que le muestre qué es lo que usted debe hacer cuando salga de aquí. Porque si nos encerró es porque Él no estaba de acuerdo con todo lo que veníamos haciendo. Y esto aplica para todos. Cambia la forma de trabajar, la forma de estudiar, aún la forma de relacionarnos, la forma de compartir. Nuestra cultura, nuestro diario vivir cambia totalmente. Y tú y yo vamos a ser parte de un cambio espiritual y generacional que determinará la victoria del pueblo de Dios ante los últimos tiempos. Ese eres tú, ese soy yo. Y no tenemos miedo. Aunque hay momentos donde nos sentimos abatidos. Así que le invito en este momento a que se ponga sobre sus pies allá en su casa. Si ya está acostado en la cama, en el nombre de Jesús, levántese. Si está ahí acostado con el celular, levántese de su cama en el nombre de Jesús. Si está sentado en una silla, levántese de esa silla en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar orando el Salmo 121. Para que entendamos que sobre nosotros aplica la palabra de Dios. No lo que dicen los hombres, no lo que muestra la realidad. A partir del lunes empiezan a soltar la humanidad procesalmente. A partir del lunes, de aquí a un mes, se habrán aumentado en qué manera los contagios, las muertes por COVID-19. Debemos permanecer fieles a cumplir lo que en este tiempo de prudencia se ordena. Si no hay necesidad de salir a la calle, no salga. Y si va a salir, hágalo con prudencia. No con miedo, no con terror, no con pavor, con prudencia. Que el Señor nos respalda. Pero preparémonos, porque en esta pandemia hasta ahora se está llegando al centro, a la mitad, al fuego, a lo candente. Y vamos a la siguiente etapa. Porque para estos gobernantes vale más la economía y el dinero que las vidas. Y aquí lo anunció el Señor, que quieren levantar este pueblo, estas ciudades y estos países con crimen e injusticia. Lo dijo el Señor. Levántese y vamos a orar por nuestro presidente, vamos a orar por nuestros ministros, por nuestros senadores, vamos a orar por nuestros gobernadores, alcaldes y concejales, vamos a orar por los gobernantes de las naciones. Sean buenos o malos, a nosotros no nos corresponde juzgar, porque nosotros estamos bajo el amparo del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo. Su sombra, sus alas nos cubren. Así que ahora mismo, en el nombre de Jesús,
Abra su boca y empecemos a orar por nuestros gobernantes. Abra su boca y digámosle: Señor, gracias por nuestro presidente Iván Duque. Abra su boca y diga: gracias por nuestros ministros, Padre. Gracias por nuestros senadores, por nuestros representantes a la Cámara, por nuestros diputados y gobernadores, por nuestros alcaldes y concejales. Gracias por las autoridades militares. Gracias por los empresarios. Gracias por aquellos que pusiste en eminencia. Gracias por los que están ahorita arriba. Solo te pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Venga tu reino a nosotros. Padre, hay una promesa de parte tuya que se cumplió hace 2000 años, que tú llenarías toda la tierra con la gloria de tu conocimiento. Sea hecha realidad esa palabra en el nombre de Jesús. Trae la gloria de tu conocimiento a todos nosotros. Levante sus manos y dígale: quiero conocerte, que mi esposa te conozca, que mis hijos te conozcan, que todas mis generaciones te conozcan, que Colombia te conozca, Señor. Todas las naciones doblarán rodilla ante el único Dios y verdadero, Jesucristo, Hijo único de Dios. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Hoy me llegó de mi amigo Mauricio Anzola. Me escribió y me dijo: pastor, ahí le mando algo, a ver si le sirve para alguna de sus enseñanzas. Cuando me lo mandó, yo estaba sumergido aquí en Habacuc, pidiendo dirección, pase hojas para aquí, para allá, diccionario aquí. Y cuando abro, yo digo: Señor, tú eres perfecto. Quiero compartirte esto. Míralo ahí. Gracias, Carlitos. Míralo ahí. Mira lo que dice. Mira lo que lindo. El verdadero significado del COVID-19. Léalo bien. Espero que lo alcance a ver bien en su pantalla. ¿Sí? El verdadero significado del COVID-19. ¿Cómo dice COVID-19? Dice: Cristo te ordena que seas valiente y que no te inquietes, porque Dios está contigo. Josué 1:9. Vuelvo y lo leo. Cristo te ordena que seas valiente y que no te inquietes, porque Dios está contigo. Josué 1:9. Aleluya, gloria a Dios. Dios es perfecto, iglesia. Dios es perfecto. Dios es maravilloso. Y a Él y solo a Él le alabamos y le bendecimos. Y a Él y solo a Él le exaltamos. Muy bien, familia. Quiero invitarle a que nos activemos. Oiga, yo no he visto a José Miguel hoy por ahí. No sé, debe estar predicando por allá en Mave, en Villeta o algo así, porque no lo he visto. Muestre, José Miguel. Ahí veo a todos mis hermanos: Fanny Maldonado, Sebastián Bernal, María Castañeda, Marjorie Bernal, Maribel Marín, Belén Rubio, Ruth Miriam. ¡Ay, Mauricio Anzola! Ahí estaba. Gracias por ese regalo tan precioso. María Eugenia, Víctor, Gloria Murillo, Linda, Luna. Sí, ¿quién más? A ver, Ángela Ordóñez, Víctor Vera, Rosa Elsie, El Rosal, María de los Ángeles Sánchez. Muy bien. María Castañeda, todos. No veo. Ángela Ordóñez. No, evangelista. El evangelista 1956 es Gabriel Calle. Es que entra de incógnito él. ¿Sí? Alfonsito, Alfabián, John Gallego, muy bien. No, Isaac González, ahí están todos. Claudia Patricia, Dios bendiga grandemente tu vida. Sandra Vaquero, Jorge Luis Chiguano, mis pastores, saludos a mi pastora Marta. Ruth Miriam, Lucy Olmos, mi familia Beltrán. Hoy, muy bien. Jenny Caterín Fajardo, Andrea Murillo, muy bien. Ever Mora. ¿Quién más por aquí? ¿Quién más? Diógenes Cruz, gloria a Dios. Aleida Álvarez, Franceli Rodríguez Nieto, Janet Moreno.
Y todos los que están en este momento, ¿en dónde? En Facebook. Kelly Johanna, mire, la apareció. Kelly dice, antes de que el pastor me regañe. Aquí estoy, tan linda Marta Isabel. Que la imagen que nos mandó el hermano